Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos, gracias a Edu, a Zutomayo Ujú. y la canción se llama Seiji. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Me vais a perdonar, pero esto parece la melodía de Lindo Gatito de Big Bang Theory, ¿vale? Lo estaba pensando, digo, ¿de qué me suena a mí esta canción? El lindo gatito, es verdad, es verdad. No lo he podido evitar, lo siento, pero es que, claro, entre eso y este hombre tocando, que parece aquí el de Piratas del Caribe, ¿no? Sí, Davy El Jones. Davy Jones, efectivamente, con ese atuendo que tiene, ¿no? Ostras, esto parece un poquito casi el laberinto del fauno mezclado con Avatar. Bueno, a ver, seguimos. La pasta que se dejan aquí en producción. Solamente Sí, con sí, el tema de los escenarios a mí me deja patidifuso, es ¿eh? alucinante. Yo cuando los veo así tan impresionantes, Sí, sí, sí. digo, la cantidad de trabajo que llevará montar y desmontarlo luego, ¿no? Sí, 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 sí. Em, bueno, estamos aquí de sorpresa en sorpresa, ¿no? Hemos pasado de Lindo Gatito a Riggy. Aquí Sí, muy... perfectamente puede entrar Bob Marley sin problema ninguno. Claro, es que esto para empezar es una pieza muy compleja porque estoy viendo aquí que cada dos por tres nos van a cambiar de ritmo, de tempo. Y con, además, lo habitual de todos los instrumentos extraños. Así que, bueno, pues esto es interesante. 近づいてどんどいてばかり合ってみたんだ。近づいてどんどいて巡り合ってきたんだよ。Tú fíjate cómo es curioso el tema de la música. Ese ritmo de batería, si no tuviera toda la orquestación y todo es decir, quitas todos los demás instrumentos y dejas el ritmo de batería, es un ritmo de reggaetón, ¿vale?
el tan, pero, cuando lo mezclas y lo aplicas con criterio musical, no suena eso. Acuérdate de la anécdota de David Grohl cuando en Foo Fighters se le ocurrió ese ritmo y le dijeron, tío, si Eso es reggaetón, eso es reggaetón. Y ¿cómo? dice, ¿cómo? ¿Qué me ¿Y estás eso contando? qué es? Para él era un ritmo buenísimo porque es, es un ritmo que a todo el mundo le invita a moverse, ¿vale? Es decir, algo tiene que es impresionante, ¿no? Es decir, y sin embargo, claro, con todos los instrumentos que estamos viendo, ¿no? Habitualmente de Zutomayo, pues cobra otra dimensión. Si no te paras a pensarlo, no lo identificas, pero el ritmo está ahí. Ahora no te lo vas a poder quitar de la cabeza. Claro, ahora me lo has dicho ya. Muy bien. Bueno, por cierto, aprovecho para decir que Seiji significa justicia. No se refiere a Ajá. justicia legal, ¿vale? Sino que se refiere a la autojustificación en las relaciones humanas. Se refiere a bueno, que cada persona crea su propia justicia para herir a otras personas o para proteger a otros, ¿no? Y aquí Akane, al cantar, cuestiona qué es lo correcto cuando todos creen tener la razón, ¿no? Habla de cinismo, habla de fragilidad, hay frases cargadas de ironía sobre las apariencias sociales y el deseo de ser comprendido. Así que, bueno, pues muy bien, esto sería más o menos la esencia de la letra. Venga. の me quiero ni imaginar la calor que está pasando a Kane con todo eso encima. Estaba pensando yo que menos mal que canta Kanye y no el de Tengo una novia. Sabía que lo ibas a hacer en algún momento. Oye, comentarios, a que lo borda, ¿eh? A que borda a... No, no, no. Luego dice mi mujer y mi hija, dice, pues te sabes la canción. Digo, ¿que me voy a saber la canción? Me sé eso y ya está. ¿Sabes tres Ni palabras? tengo, Bueno, ni tengo intención de escuchar la canción al entera, ¿eh? saberte tres palabras, te sabes media canción realmente, ¿no? Es decir, Bueno, sí. la letra no es muy extensa, así Si que... solo tienes que cantar como si sin cerrar la boca, Nada. o como si te hubieran dormido la boca que te hubieran sacado tres muelas, pues lo mismo. Y ya tienes a Y Bad ya Bunny. tienes a Bad Bunny, ¿eh? Correcto, muy bien, Efectivamente. muy bien. Bueno, todo lo contrario, ¿no? La voz de Akane, bueno, pues es una de las vocalistas más especiales, ¿no? Que hay ahora mismo en la actualidad japonesa. Y bueno, en Seiji la letra es muy rápida, ¿vale? Y como siempre canta con mucha precisión y casi a veces da la sensación de que está casi rapeando, pero melódicamente, ¿no? Em, También es increíble cómo pasa de la voz de pecho al falsete instantáneamente, de forma muy limpia. Y en el estribillo, así como su voz adquiere como un tono así casi cortante, ¿no? Así que hace muchas variaciones y me gusta, me gusta. Y claro, al no mostrar su rostro, pues todavía tiene ahí más halo de misterio. Y también tiene su ventaja de que nos podemos centrar completamente en su voz, ¿no? En su voz, En vez sí. de fijarnos en otras cosas. Bueno, aunque también te digo una cosa, no nos fijamos en su cara porque no se ve,
pero corporalmente hace muchas cosas. Después te toca con el arpa electrónica barra ventilador, Sí, ¿vale? Y sí, hace sí, sí. muchas cosas también, ¿no? Ha estado antes con la sonaja. Bueno, perfecto. Venga, seguimos. Vamos a aprovechar este respiro que nos ha dado Akane. Me está Madre mía, volviendo lo del bajo loquísimo. es que es increíble. Bella masterclass tocando el bajo. Bueno, claro, es un bajo que además, bueno, es protagonista absoluto y la línea de bajo en Seiji es, de verdad, es icónica, ¿no? Es decir, es un estilo de slap funk, es muy agresivo con el slap, pero va sosteniendo toda la canción y está siempre como muy arriba también de volumen en la mezcla. Sí, em, en este directo y bueno, mucha energía, ¿no? Y claro, la gente está como loca, ¿no? No paran de verse las lucecitas así bailando. Y bueno, añadiendo los instrumentos habitualmente. Bueno, la sección de viento metal también, genial. Le está dando una energía tremenda, ¿verdad? Cuando empiezan sí, a sí. darle ahí candela. Y bueno, también lo habitual, ¿no? La percusión de los televisores, las guitarras muy bien, haciendo así todo el tiempo el rasgueo. Em, bueno, los magnetófonos, eso, ¿no? De bobina Sí. abierta que Que- aportan texturas analógicas que no se pueden replicar con sintetizadores estándar. Y también todo el tema orquestación, como decía, ¿no? Sección de viento, piano. Y claro, da muchísimo juego tanto la batería como el percusionista, ¿no? Están ahí manteniendo el tema. Es impresionante esto.
ありがとう。ずっと真夜中でいいのにでした。Madre mía. Me ha Es, dejado alucinado. ¿Te has fijado en las cuerdas del bajo? sí, 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 ¿O sí. eran muy gordas o no sé, ¿eh? No, no, ese es el grosor de las cuerdas de un bajo normal. Pues me han parecido demasiado gordas. No, lo que pasa que muchas veces que depende tanto de qué tipo de cuerdas sean, ¿vale? Y el contraste que hace con el diapasón, con el color del diapasón, hay veces que da la sensación de que son más gruesas, pero no varía tanto en los calibres. Em, Madre mía. pero es que estas presentaciones, ya en la segunda que vemos, son Sí, sí, son presentaciones, alucinantes, son las ¿eh? presentaciones más espectaculares que vemos en grupos. Y claro, como Sí, tienen claro. tanta Además, gente, además que será la última canción del concierto. claro, Y claro, claro. ya presentan a todos los músicos, pero es alucinante. Y se han puesto a mezclar ahí en el tercero, creo que así, ¿no? Mm. Presenta primero al bajo, luego al teclista. Claro, es decir, el bajo te hacía funky, después los pianistas te hacían jazz, eh, l- ese toma y daca de la percusión con el Sí, 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 piano y sí. demás, Las eh, baterías, las dos. la guitarra tremenda, bueno, la sección de viento con el violín ha sido alucinante también. Es que claro, dices tú, ¿en quién te fijas? No te puedes fijar en uno solo. En un concierto de esta gente no te puedes fijar en uno solo. Vas a ir, Sí, sí. según lo que suene, vas a ir mirando el instrumento que esté Te tocando. quedas con la boca abierta todo el tiempo y es impresionante. Y bueno, había un teclista que tenía todo esto aquí cubierto. Digo, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Si no tiene No, pero espacio lo para ver. tenía aquí. Sí, claro, pero es que Lo tenía aquí, claro, si, pero si mira para miras así para abajo, abajo todo eso y más o está ahí, menos. ahí delante. Sí, claro. Impresionante. Es Impresionante. increíble. Sí, 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 sí. Bueno, tienen hasta una jaula de Faraday. Es increíble, ¿eh? Que- Sí, la producción de esta gente, esto es, Han metido ahí una grúa, se han pasado el juego ya, ¿vale? pero total, ¿eh? Kei-chan. Kei-chan. Sí, sí, sí. No Chin-chan, ¿vale? Kei-chan. A ver, ostras. Bueno, el vídeo tenía subtítulos en coreano, supongo que el que lo subió, pues, sería de por allí, para que la gente entendiera la letra, pero bueno, más o menos lo hemos explicado. Pero alucinante, alucinante. Y claro, es decir, entre el slap ultra rápido del bajo, la voz con los falsetes, la rapidez, toda la parafernalia de los instrumentos no convencionales, vamos a decir así, ¿no? Oye, el guitarrista fabuloso también, ¿eh? Increíble, increíble. Nice. Pero es que son todos increíbles. La sección de viento que en la canción anterior que reaccionamos eran las que estaban con los rulos puestos, que me hizo una Sí, gracia. sí. Me hizo una gracia, en plan marujas total. Ostras. Y el sonido que le saca a Kane, ¿eh? Al ventilador. Bueno, el Chamisen también ha estado súper Sí, bien. sí, ¿Ves? Digo, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Si mira para abajo, tiene ahí la mopa de pasar sí, bueno, de pero limpiar el suelo. sí, sí, yo creo Mira, que mira, sí mira, ve. mira, ¿cómo puede ver? ¿Cómo puede ver? Mira, sí, además Pero eso cuando sigue, se la va torcido, ¿no? se le ha doblado y Jun sí, sí. Murayama. Yo creo que le va a pedir prestado el cartelito ese, la paleta, ¿no? Donde tenía un mensaje a Kane para decir, no puedo respirar. ¡Socorro! Salvadme. Qué bueno, ¿no? Takayoshi. No, Takayoki Kojiro. Takayoki Kojiro Sasaki. Kojiro. Para Kojiro. los amigos, Kojiro, ¿vale? Aquí con las orejas de fauno. Nos lo vamos a tener que apuntar, ¿eh? Este hombre que le han hecho aquí casi una obra, una grúa aquí, ¿vale? Es una obra a medio hacer, le han hecho aquí en el casco, que tiene pinta de que esto se lo han hecho con los lápices estos 3D.
¿vale? Que la han empezado a hacer ahí Puede ser, sí. y se han liado, se han liado. Madre mía, madre mía. Impresionante. Bueno, pues Edu, gracias por traerlo de nuevo. Volverán. Y así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.